Hoy quiero que aprendan 4 palabras, y la primera es esta: infalibilidad. Ser infalible significa ser incapaz de fallar, y eso es lo que creemos y confesamos acerca de las Sagradas Escrituras. No pueden fallar. La Escritura no puede fallar cuando se trata de cumplir su propósito. Esto lo vemos claramente en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La doctrina, la palabra de Dios, no puede fallar. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Este es el significado más básico de la palabra infalible, pero hay otro aspecto que merece nuestra atención. La siguiente palabra es similar, pero con un significado distinto: inerrancia. Pasamos de la infalibilidad a la inerrancia. Debemos admitir que muchos usan estos términos indistintamente, infalible e inerrante. No obstante, no deberían usarse de manera intercambiable, porque tienen diferencias en su significado e intención. La infalibilidad es un atributo esencial e interno de la Escritura, mientras que la inerrancia es una cualidad observable o externa. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. En este mundo existen muchos documentos que son inerrantes, pero eso no los hace infalibles. Ser inerrante simplemente significa estar libre de errores. Yo mismo he producido documentos que son inerrantes. Por ejemplo, yo manejo un pequeño negocio desde casa. Cada mes debo preparar un informe de mis transacciones financieras. Gracias a la tecnología, los errores me aparecen en rojo para que pueda corregirlos. Si no los corrigiera y los documentos no fueran inerrantes cuando finalmente los presente, sin duda recibiría una visita desagradable del recaudador de impuestos. Ahora bien, si yo fuera infalible, nunca habría números en rojo. No cometería errores porque sería incapaz de equivocarme. ¿Ven la diferencia? Aunque distinguimos estos términos, creemos que ambos son ciertos respecto a la Santa Biblia. En cuanto a su forma externa, confesamos que es inerrante, es decir, está libre de errores de manera observable y demostrable. No hay errores en la Santa Biblia. Pero nuevamente, la razón por la que no hay errores en la Biblia es porque posee ese atributo esencial e interno: la infalibilidad. La infalibilidad hace que la Escritura sea inherentemente y esencialmente incapaz de errar. En ese sentido, podemos decir que la infalibilidad es un atributo superior a la inerrancia. Ahora, nos quedan 2 palabras más por definir. Estas palabras nos ayudarán a entender dónde encontramos o esperamos encontrar estas perfecciones de infalibilidad e inerrancia. Los siguientes términos son autógrafos y apógrafos. Primero, autógrafos. Esta palabra se refiere a los documentos originales de la Escritura, aquellos que fueron inspirados directamente por Dios. La misma Biblia nos da un ejemplo. Al final de su primera epístola a los Corintios, Pablo escribió: "La salutación es de mi propia mano, de Pablo". Esto significa que él mismo escribió esa parte de la carta y le puso su firma, por así decirlo. Eso es lo que queremos decir con autógrafos: los documentos originales inspirados de la Escritura. Para hacerlo aún más tangible, si encontráramos esos documentos hoy, los expertos forenses probablemente podrían detectar el ADN de los apóstoles en ellos.
Así de reales fueron los autógrafos. Pero nunca los encontraremos, y Dios permitió esto por una buena razón. Piénsenlo. ¿Qué harían los hombres si encontraran una carta escrita por el propio apóstol Pablo, firmada con su puño y letra? Sabemos lo que harían. Construirían un santuario, la colocarían detrás de un vidrio y probablemente cobrarían entradas para que la gente venere la reliquia sagrada. Sabiendo esto, Dios, en su bondad y en su providencia, permitió que los originales se perdieran. Solo nos dejó copias de lo que los profetas y apóstoles escribieron originalmente. Esto nos lleva a nuestra última definición. Llamamos a estas copias apógrafos. No autógrafos, sino apógrafos. Los apógrafos son las copias fieles y auténticas que se hicieron de los escritos originalmente inspirados. Sabemos que tales copias auténticas y precisas existen porque todavía las tenemos hoy en día. Podemos sostenerlas en nuestras manos. No fueron escritas por los apóstoles mismos, porque de ser así, serían autógrafos. Son copias, apógrafos. Y entender esta diferencia no es un detalle menor. De hecho, comprender la distinción entre ambos es clave para saber dónde ubicamos las doctrinas de infalibilidad e inerrancia que definimos antes. Cuando la mayoría de los eruditos y pastores de hoy dicen que la palabra de Dios es infalible o inerrante, en realidad se refieren solo a los autógrafos, los originales. Pero aquí encontramos un problema con esa forma de hablar. El problema es que los originales no existen y nunca serán encontrados. Muchos estudiosos y pastores modernos están conformes con eso, y en cierta medida yo también. Sin embargo, aquí está la diferencia. Creo que los atributos de infalibilidad e inerrancia no solo se aplican a los autógrafos perdidos, sino también a los apógrafos existentes, es decir, a las copias auténticas y precisas que aún existen hoy. Por lo tanto, debemos recibir estas copias como reproducciones fieles de los originales inspirados. Jesús simplemente asumió que cada palabra de la Biblia era absolutamente verdadera e infalible. Por ejemplo, Él creyó que en el principio Dios nos creó hombre y mujer. Creyó que Noé construyó y entró en un arca para salvar a su familia de un diluvio y una catástrofe global. Creyó que la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Creyó en los mandamientos tal como fueron dados y escritos por Moisés. Podría dar más ejemplos, pero estos deberían ser suficientes para demostrar que nuestro Señor Jesucristo tenía una absoluta certeza en la palabra de Dios. Y esto se prueba aún más en el hecho de que cada vez que desafiaban su enseñanza, Él simplemente respondía: ¿no habéis leído? O escrito está. Y aquí es donde podemos recordar aquellas palabras importantes que aprendimos al principio. ¿Qué tenía el Señor Jesús en sus manos cuando enseñaba en la sinagoga? ¿Era el autógrafo o el apógrafo? Por supuesto, era lo segundo. Es decir, Jesús, nuestro Señor, creyó que las copias de los originales eran tan autoritativas e infalibles como los originales mismos. Una vez más, Jesús simplemente asumió que toda la Escritura, incluso hasta la jota y la tilde, era infaliblemente verdadera. Y, mis hermanos, es eso lo que nosotros también debemos abrazar. Y créanme, si abrazamos esto, estamos en un lugar seguro.